Muy buenas tardes. Hoy día vamos a tener el gusto de presentar al profesor Emilio Candela Jiménez, quien es historiador y gran amigo de esta casa, porque él ha enseñado en esta casa de estudios. Actualmente él es secretario ejecutivo del Instituto de Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica, ejerce un cargo directivo ahí. Y es profesor en distinguidas universidades del medio. Ha escrito, y porque el tiempo es precioso, voy a mencionar tres trabajos del profesor. Primero, Prensa y conspiraciones y elecciones en el Perú del régimen oligárquico. Otra investigación importante que también ha publicado es la historia del Instituto Ribagüero. Otra, populismo y salud pública durante el ochenio de Odría, y hoy día va a tratar un tema de prensa y política. El profesor es magíster en historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y también ahí estudió la licenciatura de historia. Sin mayores preámbulos y estando muy contentos de que haya accedido a conversar con nosotros, lo dejamos a él para que nos ilustre sobre este tema de política y elecciones, política y violencia que él mismo conoce. Y es hasta 1960, o sea, hasta hace poco. Adelante, profesor. Muchas gracias, Enrique. Bueno, en principio, buenas tardes con todos los que están conectados, agradecerles su presencia y, bueno, agradecer la invitación de la Universidad San Ignacio de Loyola para, bueno, en realidad compartir algunas ideas sobre este tema que es bastante interesante para muchos, la relación entre prensa y política durante varias décadas del siglo XX. Yo quisiera empezar un poco mencionando que este efectivamente es un tema de actualidad, ¿no? Porque la prensa siempre ha jugado un rol importante en nuestro país y sobre todo en la política, lo vemos hasta el día de hoy, siempre hay muchos debates, hay muchas polémicas sobre el rol que tienen los medios. Hoy en día, claro, los medios diríamos que tienen características distintas. Hoy tenemos, pues, además de los clásicos medios periodísticos, tenemos las redes sociales, y claro, obviamente eso ha generado ya un escenario algo distinto respecto a lo que yo un poco voy a presentar ahora. Y un poco quiero que hacia la parte final en las conclusiones, un poco justamente tratar de resaltar quizá la diferencia entre cuál era esta relación entre la prensa y la política en la época que yo voy a referirme y de lo que quizá puede ocurrir ahora, ¿no? Hay algunas diferencias que se pueden señalar. Muy bien, yo quisiera un poco plantear el esquema general de esta charla para luego ya pasar también a desarrollarla y tener un tiempo para preguntas, ¿no? Yo creo que algo que es muy interesante siempre en estas presentaciones son las preguntas del público que enriquecen bastante este tipo de actos académicos y con ello sale ser una suerte también de diálogo, ¿ok? Que me parece va a ser bastante interesante. Lo primero que debería decir es que esta es una charla de historia política. La historia política es un género que ha tenido un cierto resurgimiento en los últimos años y décadas, después de que por mucho tiempo no era considerada necesariamente una rama de la historia muy, digamos, no era muy bien vista porque se le consideraba que era muy narrativa, ¿ok? Que no explicaba grandes asuntos, sino que se dedicaba a narrar hechos, pero hoy en día eso ha cambiado un poco y la historia política pues nos lleva, por ejemplo, a ese tipo de temas, la relación entre la prensa y los hechos políticos en diferentes determinadas coyunturas. Voy a centrarme entonces en este punto, la relación política, y también en un periodo más o menos determinado, más o menos desde los años 30 a los años 60. Periodo que es bastante interesante en la historia de nuestro país, que se le ha conocido de diferentes maneras. Algunos lo han llamado la etapa de la crisis del orden oligárquico, ¿okay?
Jorge Basar, el muy connotado historiador de la República, ¿no? La llamó el tercer militarismo, ¿no? Sobre todo refiriéndose a los años 30, y también es la etapa en que surgen los partidos de masas, como el APRA, sobre todo. Entonces, es una etapa que tiene diferentes denominaciones, pero que es muy interesante, como vamos a ver, por varias características. La fuerza de las ideologías, que es un factor que va a tener mucho peso, sobre todo en el tema político y también en la prensa, como vamos a ver. También la influencia más preponderante del contexto internacional, que también lo vamos a notar en los medios de estos años. Es decir, está hablando del periodo de entreguerras y del periodo ya de la post-Segunda Guerra Mundial, donde está, ¿no?, hechos como la Gran Depresión, el ascenso de los regímenes totalitarios, el nazismo, el fascismo, el comunismo, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Entonces, todos estos hechos, estas coyunturas internacionales, van a tener un impacto tanto en la política en el país como también en la prensa, en los medios periodísticos. Y vamos a ver algunos ejemplos de ello también. Entonces, vamos entonces a plantear, ¿no es cierto?, este escenario. Y para un poco darle cierto orden o tratar de delinearlo y delimitarlo más, vamos a ubicarnos en dos coyunturas concretas. En los años 30, primero, una etapa que vamos a ver a continuación fue una etapa muy complicada, muy polarizada, muy violenta, y donde haremos especial énfasis en la campaña electoral de 1936, sobre todo por el rol que jugaron diversos medios periodísticos en ese momento, y luego ya avanzaremos un poco hacia los años 40 y 50 para centrarnos en una figura en concreto que fue la de Pedro Beltrán, ¿no? Pedro Beltrán fue un hombre público de bastante trayectoria y sobre todo de mucha influencia en los años a mediados del siglo XX. Él era economista, pero también fue político, hombre también de prensa, dueño de un periódico muy importante que fue el diario La Prensa, del cual vamos a hablar, y que pues quizá es uno de los mejores exponentes de esta relación entre prensa y política, y vamos a hablar en concreto de él y sobre lo que ocurrió en los años 40 y 50. Muy bien. Bueno, entonces voy a empezar y he preparado una ayuda visual, sobre todo con imágenes, ¿no? Porque yo quiero más que esto sea como una suerte de clase formal. Básicamente lo que quiero es presentar algunas imágenes, irlas comentando para ir desarrollando los puntos más importantes de esta charla. Entonces, voy a empezar entonces compartiendo esta ayuda visual. Para que podamos un poco desarrollar los puntos principales de esta charla. Entonces, el título que le di fue efectivamente Prensa y política en tiempos de violencia y polarización, con el marco cronológico que ustedes ven ahí, de 1930 a 1960, que como les digo, sobre todo es un poco para ordenarlo. Obviamente, fuera de estos años, la relación de estos dos aspectos siempre ha sido bastante interesante, pero yo la he tratado de limitar en este marco cronológico. Y voy a empezar hablando entonces de los años 30, que como les decía es una etapa bastante compleja, con características bien marcadas, ¿no? Hay algunas que podemos señalar aquí. Efectivamente, la etapa en la que surgen los partidos de masas, como el APRA, y ahí vemos justo un afiche de una propaganda del APRA de estos años. La etapa en que se da el tercer militarismo, es decir, los militares vuelven a la política después de algunas décadas, ¿no? Y representados sobre todo en la figura de Sánchez Cerro, básicamente, un tercer militarismo que hará mucha incidencia en el orden, la estabilidad, y que eso llevará justamente al tercer punto que está ahí señalado, este enfrentamiento entre el APRA y el ejército que se origina en los años 30, pero que va a tener una permanencia durante varias décadas y que en buena medida va a definir la historia política del país del siglo XX.
¿no? Este enfrentamiento entre estos dos actores políticos va a ser muy relevante para lo que ocurrirá en el país, ¿no? Entonces, hechos como el tener varios gobiernos militares, como el que el APRA sea un partido que, a pesar del gran apoyo popular que tuvo durante estos años, fue excluido, era un partido ilegal, sus dirigentes eran perseguidos, y esto va a ser consecuencia de este enfrentamiento que se origina en los años 30. ¿Okay? Ahora bien, yo no quiero ahondar mucho en, diríamos, los hechos políticos concretos, porque me interesa sobre todo la relación con la prensa. Pero lo que sí voy a mostrar son algunas imágenes para ilustrar las principales características de esta etapa, de esta primera etapa que quiero comentar, que son los años 30 en el país. Una etapa en la cual, en buena medida, bueno, aparecieron líderes carismáticos o líderes políticos con un gran arrastre popular. Y allí tenemos como dos ejemplos muy claros a Luis Sánchez Cerro y Aya de la Torre, ¿no? Acá tenemos una imagen de Luis Sánchez Cerro, probablemente de inicio de los años 30, en un balcón del antiguo Palacio de Gobierno. Recordemos que Sánchez Cerro fue el hombre que derroca a Leguía, que lidera ese levantamiento que derroca a Augusto B. Leguía en el año 1930, y que a partir de ese momento se va a convertir en un actor muy importante en la política del país, ¿no? Siendo el líder, el presidente de una junta de gobierno, y luego siendo candidato a la presidencia, siendo elegido presidente en 1931, y claro, tendrá un gobierno corto, que duró apenas 16 meses, pero que va a estar caracterizado por la violencia, por el enfrentamiento con el APRA. Aquí tenemos una frase que es, yo creo, muy interesante y que expresa, me parece de manera muy cabal, lo que el paso de Sánchez Cerro por la política en el país, ¿no? Que se la debemos a un notable periodista de la primera mitad del siglo XX, Federico More, el cual lo definió de esta manera, ¿no? Murió como vivió, pobre Sánchez Cerro, dramático y violento, sensual e incomprensivo, duro y brutal, en su camino halló la muerte como halló la presidencia, por una casualidad pintoresca y dolorosa, ¿no? Recordemos, ¿no? Si por ahí alguno no conoce la trayectoria de Sánchez Cerro va a ser asesinado en el año 1933, siendo presidente, va a ser asesinado por un fanático aprista, y de alguna manera eso nos ayudó a entender, ¿no?, el contexto de esta frase de Federico More sobre Sánchez Cerro. Pero también tenemos a Aya de la Torre, ¿no?, el cual, ¿no?, como desde muy joven, pues fue un líder estudiantil, ¿no?, y ya en los años 20, en el contexto del gobierno de Leguía, ¿no?, va a iniciar su actividad política, siendo inclusive desterrado en el año 1923, retornando a nuestro país en 1931, y siendo pues el fundador, el conductor del APRA. Aquí también tenemos una frase referida a él de Alberto Flores Galindo, un notable y recordado historiador peruano, que dice lo siguiente, ¿no? Para ella el camino es claro, la organización, la disciplina que impone el partido, y por encima de ese la actuación de un líder, un conductor que reúne en su persona dos rasgos indispensables. De un lado el conocimiento de la ciencia revolucionaria, y de otro mesianismo y prestigio, ¿no? Es decir, tenemos a dos personajes pues con características muy marcadas, y sobre todo dos políticos que van a tener una gran llegada a los sectores populares y las clases medias, ¿no? Por eso también esta etapa de los años 30, algunos la han llamado como la etapa de la irrupción de las masas organizadas en la política. Eso es otro nombre que también se le ha dado. Bueno, esta etapa entonces se caracterizará por ello. Y por eso quiero mostrar algunas imágenes un poco para ilustrar lo que fueron los años 30. La etapa de los partidos de masas, ¿no? Y aquí vemos una imagen que yo creo que lo refleja de manera muy clara, ¿no? Es Aya de la Torre, ¿no?, en una manifestación en el año 1931, durante la campaña electoral de aquel año. Lo vemos rodeado de muchas personas, ¿no? Y bueno, él pronunciando un discurso, ¿no?, con una gestualidad también que era muy característica en esos años. Entonces, este contacto directo con la población, bueno, con los sectores populares, estos encuentros con grandes cantidades de población,
es lo que va a caracterizar a los partidos de masas. Y Aya La Torre es un ejemplo muy claro de ello, como podemos ver en esta imagen. Es la etapa también del tercer militarismo, y por eso esta foto que también estoy mostrando, que muestra a la Junta de Gobierno que se instaló en Palacio de Gobierno en agosto de 1930, después de la caída de haber derrocado a Augusto B. Leguía. Entonces vemos que todos estos señores eran pues militares, al centro lo vemos a Sánchez Cerro, y claro, esto también implicará un cambio, ¿no? Es decir, después de varios años, los militares de nuestro país vuelven al poder, ¿no? Vuelven a ejercer la política de manera directa, lo cual traerá varias consecuencias en los años siguientes. Vamos a ver que lo que va a caracterizar, ¿no? Ya a partir de los años 30 al país será en varios momentos la intervención de los institutos armados, sobre todo el ejército, cuando se originaban pues escenarios de crisis política, de gobernabilidad o de polarización muy fuerte, como fue en ya por ejemplo en los años 40, ¿no? Cuando hablemos del caso de Bustamante, Rivero y de Odría. Entonces, es otra característica. Otra foto de la torre, también del año 31, lo vemos ahí, ¿no? En un encuentro, también en un meeting en la Plaza de Hacho, ¿no? Y resalta sobre todo la manera como se dirige a la población, ¿okay? Los discursos encendidos y con muchos gestos también van a ser parte de la política de estos años. Y ahí lo vemos, ahí en la torre, por eso en esta imagen. Ahora bien, quiero pasar a otro punto importante, que es el tema de la polarización ideológica, ¿no? Si algo caracterizó a los años 30 el país fue esto, es decir, la fuerza de las ideologías. Es una etapa, el contexto internacional, como había señalado, era bastante complejo, ¿no? En Europa estamos en medio del ascenso del fascismo, del nazismo, del comunismo. Las democracias liberales están retrocediendo ante los regímenes totalitarios y esa fuerza de las ideologías totalitarias también va a llegar a nuestro país de alguna manera. Y originará, pues, va a originar que haya enfrentamientos, que haya debates ideológicos y que también se genere entonces en la política peruana esta división. Y esto lo vamos, en los años 30 se va a notar claramente, obviamente, sobre todo en el caso del APRA. El APRA es un partido que va a tener una doctrina definida, ¿no? La doctrina antiimperialista que elaboró Aya de la Torre, que tuvo influencias del marxismo, y por ello es que el APRA va a ser señalado, va a ser estigmatizado como un partido marxista, ¿ok? Y que su único objetivo era capturar, tomar el Estado para transformarlo y sobre todo para imponer esta ideología foránea en nuestro país. Y claro, los gobiernos de los años 30, de militares apoyados por la oligarquía, van a ver esto como una amenaza a la estabilidad social y política, y por eso es que van a combatir al APRA. Entonces, tenemos aquí un discurso, el fragmento de un discurso del general Óscar Benavides, quien gobernó el país en los años 30, y que me parece muy simbólico también de esta característica, ¿no? Vean ustedes qué dice él, ¿no? Es un discurso del año 1939. Dice, a un lado estamos quienes defendemos el orden social existente, vale decir, la religión, la propiedad privada, el régimen familiar, el honor y la cultura. Al otro están quienes, en su alocado empeño de trastornarlo todo, pretenden reeditar en nuestro suelo aquellos episodios que ensangrentaron y anarquizaron a nuestros países. La actitud es clara, o con la sociedad o contra la sociedad, o con el Perú o contra el Perú. No hay ni puede haber términos medios en esa disyuntiva trascendental para la nacionalidad. Vean ustedes, pues, que es un discurso que el propio presidente de la República dio en ese momento y que es realmente, es claro, o sea, aquí no hay términos medios, ¿no? O están de nuestro lado o están con nosotros, ¿no? Y entonces esto un poco nos ayuda a entender por qué estos fueron años tan violentos también, porque esta polarización que vemos aquí en un discurso se va a trasladar también a luchas en las calles, ¿ok? Y esto ayudará a entender también por qué el APRA estará vinculado, o el APRA va
algunos elementos del partido aprista se van a vincular a hechos violentos, ¿no? Levantamientos, rebeliones, y también inclusive algunos crímenes, asesinatos que se van a cometer vinculados a algunos miembros o simpatizantes del partido aprista, ¿ok? Entonces, ahora, esto que hemos leído en este fragmento, en este discurso, lo podemos ver también de manera también gráfica, en un afiche de propaganda de los años 40 ya, de fines de los años 40, que aquí ya lo podemos observar, y que como ustedes podrán notar, nos muestra a dos personajes, ¿ok? Que están ahí, ¿no? Como enfrentándose, o en todo caso, en una clara actitud desafiante, ambos. Uno de ellos es una persona que, como la persona que está en la parte superior, es una persona que luce con un rostro violento, un rostro que emana violencia, y lo que está detrás de él es también lo mismo, ¿no? Es edificios que arden en llamas, personas que están tiradas en el piso, que han sido asesinadas o heridas, y que esta persona tiene en la mano, pues, inclusive un arma, ¿no? Tiene un cuchillo, tiene una bomba, y detrás de él hay unas llamaradas de fuego que semejan, ¿no?, el nombre APRA, ¿no? No sé si lo pueden notar quizá. Entonces, es una propaganda de fines de los años 40, ya durante el gobierno del general Odría, y claro, el otro personaje que aparece es más bien un soldado que tiene, como digo, una actitud desafiante frente a esta persona, y que tiene en su otra mano como una suerte de, diríamos, biombo o algo así, en donde están representados tres elementos que él está protegiendo, que son una cruz que refleja la religión, una familia y el escudo del país que representa la patria. Entonces el mensaje es muy claro también aquí. El soldado protege a la patria, a la familia, a la religión de la violencia representada en este caso pues por un joven, ¿no? Militante o simpatizante aprista, ¿ok? Entonces, esta imagen también nos ayudó a entender ese escenario polarizado que el país va a vivir en los años 30, 40, hasta los años 50 en realidad, donde la política se va a caracterizar por este enfrentamiento, en donde el APRA y el ejército, bueno, van a ser los actores esenciales, pero también la oligarquía, y donde, como dije, el factor ideológico va a originar mucha polarización, y eso se va a traducir no solamente en discursos como los que hemos visto, okay, hace un momento, sino también en medidas concretas como, ¿no?, la persecución al APRA, la violencia que se ejercerá contra ellos, pero también en hechos violentos que van a protagonizar algunos elementos de este partido político. Ahora bien, la pregunta es, y en todo este escenario, en este contexto que he mencionado, ¿qué rol tuvo la prensa? ¿Qué rol tuvieron los medios periodísticos en estos años? Hacia eso entonces ahora nos vamos a abocar. Y lo primero que podríamos decir es que en los años 30 ya aparece con más fuerza la prensa partidaria, es decir, los medios periodísticos vinculados a partidos políticos. ¿Okay? Tenemos aquí dos casos concretos, que son el diario La Tribuna, que estaba muy vinculado al partido aprista, que aparece en 1931 también, y que va a ser el vocero de este partido durante varias décadas, efectivamente. Y a la derecha tenemos a Acción, que era un diario vinculado más bien al otro partido importante que apareció en los años 30, que fue la Unión Revolucionaria, ¿no? Este fue un partido fundado por Luis Sánchez Cerro, ¿no?, por el comandante del ejército que derrocó a Leguía, del cual hablamos hace unos minutos, y fue otro, diríamos, ejemplo de esta prensa partidaria. Entonces, ahora no fueron los únicos casos, ¿no?, porque hubo otros, ¿no? Por ejemplo, el Partido Comunista Peruano, que había sido fundado el año 28 por José Carlos Mariátegui, con el nombre de Partido Socialista, y que luego cambió de Comunista Peruano. Este partido también tuvo un diario que se llamaba Hoz y Martillo, ¿ok?, haciendo referencia a los elementos, a los símbolos del escudo y de la bandera de la Unión Soviética. Entonces, ese es otro caso, ¿no? Y el Partido Socialista Peruano,
un partido distinto al Partido Comunista, que también apareció a inicio de los 30, también tuvo un diario que se llamaba Vanguardia, ¿no? Que también era un vocero de este movimiento. Entonces, aparecen entonces estos ejemplos de la prensa partidaria. Entonces, un partido político tenía un medio de expresión, ¿okay? En el cual obviamente consignaban sus principales actividades, pero también ponían fragmentos de su ideario, su doctrina, entrevistas a sus líderes principales, como digo, la actividad de los diferentes grupos, sindicatos que se formaban y que eran parte de la estructura organizativa de estos partidos políticos. Entonces, estos medios aparecen también en los años 30, ¿no? Aquí vemos dos ejemplos porque fueron los partidos más importantes de esos años, pero hubo otros más que aparecieron en los años siguientes. Entonces, la prensa partidaria es otra característica que surge también en los años 30. Ahora quiero referirme ya más en concreto un caso muy particular para ver el tema de la prensa, ¿no? Que fueron las elecciones de 1936. Solamente para poner el contexto y entrar de lleno al punto que estoy señalando, el año 36 el país debió celebrar elecciones, ¿ok? El presidente Sánchez Cerro fue asesinado el año 33, el Congreso designó a un sucesor que fue el militar, Óscar Benavides, y el año 36 terminaba ese periodo de gobierno, pues se convocaron elecciones. Estas fueron un caso muy interesante porque fue una campaña bastante ideologizada, que respondía al contexto y al ambiente que se está viviendo en esos momentos, sobre todo en Europa, ¿no? Si recordamos, el año 36 es el año de, ¿no?, pleno ascenso, ¿no?, del fascismo, el nazismo en Europa, también del comunismo. Es el año en que estalla la Guerra Civil Española y que va a tener una gran influencia en la política peruana y en la prensa también. Entonces, es una campaña por eso muy particular. Los candidatos fueron estos cuatro señores que ustedes ven en estos momentos. De izquierda a derecha los menciono brevemente: Luis Antonio Eguiguren, Jorge Prado Ugarteche, Manuel Vicente Villarán y Luis Flores. Ok, ahora, ¿qué fue lo más interesante de esta campaña? El rol que tuvo la prensa, ¿no? Porque hubo una gran, diríamos que los principales debates o polémicas de esta campaña se dieron a través de los medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, el diario La Crónica, un diario muy importante durante buena parte del siglo XX, apoyó claramente a Jorge Prado, ¿no? El diario La Prensa, ¿no?, del cual vamos a hablar también en unos minutos, apoyó claramente al señor Villarán. Y en el caso del señor Flores, ¿no?, que es el que aparece a la parte extrema derecha, bueno, él postuló, él fue el candidato del partido Unión Revolucionaria, que era el partido que, como dije, había fundado Sánchez Cerro unos años atrás. Pero, ¿qué pasó con este partido? Este partido va a sufrir un cambio, ¿no? Sobre todo cuando muere Sánchez Cerro y Flores asume el liderazgo, y va a convertirse en un partido que va a asumir una serie de características del fascismo italiano, ¿no? Y vamos a ver también algunos ejemplos de eso en un momento. Entonces, fue una campaña entonces con discursos bastante encendidos, con una gran carga ideológica, ¿no? Y donde la prensa tuvo también un rol que jugó un rol bastante importante. Y les decía también que el contexto internacional tuvo especial gravitación, sobre todo cuando estalló la Guerra Civil en España en julio del año 36. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Vean ustedes. Lo que están viendo en este momento es un afiche de propaganda del candidato Luis Flores, el candidato de la Unión Revolucionaria, que, como les dije, este partido había asumido una serie de características del fascismo italiano y se declaraban abiertamente como fascistas, ¿no? Flores, lo vamos a ver en un momento, empezó a vestirse como Benito Mussolini, usando una camisa negra, saludando con el brazo derecho en alto, y lo que estamos viendo es uno de los tantos avisos de propaganda de este partido del año 36, referido a lo que estaba ocurriendo en España. Y vean ustedes qué dice: católicos del Perú, ver este horrible cuadro de la furia marxista contra la fe católica,
los milicianos comunistas españoles se deleitan en destruir las imágenes sagradas y en fusilar las estatuas de Cristo. Y es un aviso que se dirige a los católicos peruanos. Se dice, ¿no? Si queréis que no se produzcan estas escenas en el Perú, si no queréis ver eclipsar nuestra fe por la barbarie roja. Y claro, venía luego el tema de decir que había que votar pues, por el señor Flores, ¿no? Elegido de Dios y del pueblo peruano para salvar al Perú. Entonces, vean ustedes la carga, ¿no? La fuerte carga ideológica que se ve en esta propaganda, y claro, y cómo se utilizaba de alguna manera lo que estaba ocurriendo en España cuando estalla la guerra civil para un poco tratar de trasladarlo al escenario peruano y obviamente pues acomodar la situación a la conveniencia, en este caso, de la candidatura de Luis Flores. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? De lo que se dio en esa campaña, pues, ¿no? Pero tenemos también el otro lado, obviamente. Entonces, en el diario O Sin Partido, que era el diario del Partido Comunista Peruano, como lo había señalado, el 27 de agosto del año 36 se publicó un artículo donde se hacía referencia a lo que ocurría en España y ¿qué decía ese artículo? Acá tenemos un fragmento. Sigamos el ejemplo de España. España sin Frente Popular habría sido fácil presa del fascismo. Detengamos unidos a la imposición, rompamos con el estado de guerra en que se mantiene el país, resueltos a ir hasta el aplastamiento de la reacción. Entonces, era un artículo que, por ejemplo, en este caso, decía que en España la guerra civil que había estallado era pues responsabilidad, culpa, ¿no? De los sectores reaccionarios, ¿okay? Los sectores conservadores, los sectores de la derecha española, y por lo tanto eso había originado este enfrentamiento, ¿okay? ¿No? El alzamiento del ejército español allí, y por eso es que se decía que había que seguir el ejemplo de España y había que también agrupar aquí en el Perú a los grupos, ¿no? Comunistas o de izquierda para que eso ocurriera. Entonces, aquí vemos cómo, en este caso, a través de este diario, que era un diario partidario, el diario del Partido Comunista Peruano, se hacía también alusión a lo que ocurría en España. Entonces, el contexto internacional va a tener como dije, una especial influencia en nuestro país, ¿no? Tanto en esta coyuntura de la guerra civil como también vamos a verlo después ya en la etapa de la Guerra Fría más adelante. Entonces, aquí vemos entonces digamos, este ejemplo que da. Y esta campaña electoral, como decía, tuvo pues estos elementos, ¿no? De tener una fuerte discursos muy ideologizados que van a ser muy característicos de esta campaña. Había mencionado hace un momento al señor Luis Flores, ¿no? El candidato de la Unión Revolucionaria, y vamos a ver una imagen de él. Aquí lo vemos justamente, ¿no? Yo les decía que este señor pues se le dio por imitar mucho a Benito Mussolini, al dictador fascista italiano, y aquí lo vemos en una imagen, ¿ok? Vestido un poco como él, saludando como él, y a la derecha vemos justamente a una suerte de reunión, convención, encuentro, una asamblea nacional, ¿no? De este partido de Unión Revolucionaria en el año 1935. Y vemos, si pueden quizá verse algunos detalles de esta fotografía, vemos cómo hay más o menos una buena cantidad de personas y haciendo el mismo saludo, ¿no? Entonces, a veces algunos se han preguntado si en el Perú hubo algún tipo de movimiento fascista o similar, o de alguna manera una imitación de lo que ocurrió en Italia, y bueno, sí, hubo un movimiento de este tipo que fue la Unión Revolucionaria, y que fue un partido que tuvo un apoyo importante, ¿no? Muchos podrían creer que este partido, bueno, no pasaba de ser un partido con algunos cuantos miembros, pero no, en realidad digamos, después del APRA fue el partido más importante en el país en los años 30, ¿no? El partido con mayor arraigo, sobre todo en sectores populares, y que inclusive en el año 36 va a lograr una importante votación. Ahora, esa elección finalmente fue anulada por el presidente Benavides, porque el candidato que iba primero, ¿no? Que era el señor Eguiguren, y que había recibido el apoyo del APRA, pues él iba a ganar, ¿no? Y por eso es que la elección se anuló finalmente, pero igual fue una campaña que tuvo estas características, ¿ok? Entonces,
la fuerza de las ideologías, los discursos bastante encendidos, la polarización, la influencia del contexto internacional y también el rol de los medios, de la prensa. ¿Okay? Entonces, eso también fue algo que va a caracterizar a esta etapa en el país. Muy bien. Ahora, quiero un poco dejar ya los años 30 para pasar a la coyuntura siguiente, ya los años 40 y 50, pero vamos a enlazar estas dos coyunturas a partir de este aspecto que también es importante, crímenes y prensa. Esta etapa de polarización y de violencia, como decía, no solamente se tradujo en los discursos, en las luchas entre los propios actores políticos, entre los propios partidos, sino que también llegó a los periodistas, ¿no? Y aquí tenemos por eso dos casos muy conocidos. El primero, en la imagen que aparece en la parte izquierda, ¿no? Hace alusión al asesinato de Antonio Miro Quesada y de su esposa, la señora María Laos de Miro Quesada, en 1935, ¿no? El señor Antonio Miro Quesada era el director del diario El Comercio, ¿no? Y el diario El Comercio, pues, había tenido desde el inicio de los 30 una posición muy clara, crítica del APRA, ¿okay? El Comercio era muy crítico por los hechos que habían acontecido, ¿okay? Por todo, bueno, los levantamientos, sazonadas, el asesinato de Sánchez Cerro, y la posición del Comercio era marcadamente antiaprista. El director de ese diario, Antonio Mier Quesada, bueno, en el año 35, él saliendo del Club Nacional en la Plaza San Martín, fue interceptado por un joven militante aprista, Carlos Estier Lafont, y fue asesinado, ¿no? Junto con su esposa. Este hecho fue terrible, porque definitivamente en esos años, pues, fue realmente una noticia impactante, el hecho de que asesinaran al director del diario más importante del país, y el autor material, pues, fue un joven de 18 años militante del partido aprista. Obviamente con esto diríamos, las diferencias y el enfrentamiento entre el diario, el Comercio y el APRA, bueno, se ahondaron, y por eso es que durante todos los años siguientes, hasta los años 50 aproximadamente, pues el diario El Comercio va a tener una actitud bastante dura contra el partido fundado por Aya La Torre. ¿Okay? Entonces, esto fue uno de los hechos terribles que ocurrió entonces en estos años. 12 años después, en enero de 1947, nuevamente un periodista, el director de un medio, pues también, bueno, fue asesinado. En este caso fue Francisco Graña Garland, que era el director del diario La Prensa. ¿Okay? El diario La Prensa, como vamos a ver en detalle en un momento, era un diario que durante esa coyuntura, ¿no? En 1947, ya dentro de lo que fue el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, también era muy crítico del APRA, ¿no? Era un diario también marcadamente antiaprista, y en enero de ese año, el señor Graña Garland, saliendo de sus oficinas en un laboratorio, es victimado, ¿no? Es asesinado. Inmediatamente, bueno, muchos pusieron los ojos en el APRA, a pesar de que ya en esos momentos el APRA era un partido legal, inclusive tenía una representación en el Parlamento. Y bueno, finalmente el asesinato se investigó, ¿ok? Se armó una investigación policial. Nunca se llegaron a resultados concretos o a identificar claramente a los autores intelectuales del hecho, pero para muchos, ¿no? Y esto influyó mucho en la coyuntura política ya de ese momento, para muchos el crimen tenía una connotación de ese tipo, ¿okay? Porque existía el antecedente de lo que había ocurrido con Antonio Miro Quesada en 1935. Ahora bien, esto me permite, como decía, un poco enlazar ya y entrar a la coyuntura
de los años 40 y 50, en la cual sobre todo voy a referirme a la figura de Pedro Beltrán. ¿Ok? Pedro Beltrán, un economista, político y hombre de prensa también, efectivamente, un hombre, uno de los actores más importantes de la política peruana en los años 40, 50, hasta los años 60 del siglo XX en realidad, y que desde el diario La Prensa, del cual él será uno de sus principales propietarios, sobre todo, va a posicionarla como una tribuna, ¿no?, defensora de las ideas liberales, ¿no? Pedro Beltrán es un hombre poco conocido, diría yo, en la actualidad, pero que fue uno de los principales abanderados del liberalismo económico en el país. Claro, en épocas en las cuales, en los años 50, 60, en realidad más bien las ideas económicas, sobre todo en América Latina, iba más por el lado del crecimiento de instalar el estado de bienestar y que el Estado tenga más funciones económicas y sociales, pero Beltrán, más bien, él era un hombre mucho más vinculado a las ideas liberales. Quizá por eso no es tan conocido. Claro, hoy en día quizá las ideas liberales son más, digamos, están mucho más presentes en el debate económico y político, y hay muchos intelectuales y economistas que, diríamos, están en esa orilla ideológica, pero Beltrán es uno de los antecedentes más claros de ese discurso, y el diario La Prensa, este diario que ya lo había mencionado antes, se va a posicionar claramente como un medio defensor, ¿no?, de estos, del liberalismo económico. ¿Okay? Y Pedro Beltrán entonces va a ser muy crítico con gobiernos que van a aplicar políticas populistas, controlistas, estatistas, y claro, también va a ser un gran enemigo político del APRA, al considerar Beltrán que el APRA era un partido que justamente lo que predicaba era, ¿no?, que el Estado debía controlar la economía, y además, obviamente, el APRA era también criticado por Beltrán por los hechos violentos de los que habían sido parte en años anteriores. Entonces, pero Beltrán entonces es un personaje muy interesante y vamos a hablar de él, ¿no?, sobre todo viendo lo que va a ocurrir, su trayectoria en estos años. Ahora bien, comentaba hace un momento el caso de el asesinato de Francisco Graña Garland en 1947. Pero Beltrán a raíz de ese hecho, va a asumir la conducción de este diario, ¿no? Y va a convertirse en un actor mucho más presente, sobre todo oponiéndose a diferentes gobiernos, ¿no? Haciendo que el diario de La Prensa sea un poco el vocero de estas posiciones políticas que él va a defender. Así que ahí tenemos, por ejemplo, ¿no?, bueno, un poquito una foto que nos muestra la vida política en los años 40 y 50, ¿no? Años en los cuales primero tuvimos el gobierno de José Luis Bustamante Rivero, que fue un gobernante democrático, que llega al poder por elecciones en el año 45, y 3 años después es derrocado por un golpe de Estado liderado por el general Manuel Odría, quien vemos en la parte derecha de la imagen. ¿Vale? Ahora, ¿qué va a pasar con Pedro Beltrán? ¿No? Pedro Beltrán, como dije, él va a ser muy crítico del gobierno del señor Bustamante, sobre todo porque en este gobierno el APRA va a va a jugar un rol, va a tener un espacio propio, sobre todo en el Congreso, ¿ok? Y a partir de ello es que Beltrán va a ser un claro opositor a este régimen, y tras el asesinato de Francisco Graña, el director del diario La Prensa, Beltrán va a radicalizar su posición y en los meses siguientes, sobre todo, va a tratar de formar un grupos con otros miembros de la oligarquía del país para tratar de ir minando al gobierno de José Luis Bustamante Rivero, ¿no? Entonces, cuando en 1948, en octubre de aquel año, se produce el golpe de Odría que derroca a Bustamante, algunos afirman, bueno, esto obviamente no es algo confirmado, ni mucho menos, pero algunos actores de la época
afirman que Pedro Beltrán estuvo un poco detrás del golpe de Odría, inclusive se afirma que hubo una suerte de apoyo económico para que este militar derrocara a Bustamante, y con ello, pues otra vez el APRA fuese un partido ilegalizado y perseguido. Ahora, ustedes dirán, ¿qué pruebas puede haber de ello? Bueno, esta podría ser una, en todo caso, la que vamos a ver en un momento. Porque cuando se produce el golpe de Odría, el diario La Prensa, que era pues, del cual era propietario Pedro Beltrán, lo titula de esta manera, ¿no? Estamos hablando de un golpe de Estado que se ha producido, y el titular que pone La Prensa en ese momento fue el siguiente, ¿no? Ha triunfado el movimiento patriótico del ejército. Entonces, obviamente el titular es, claramente nos da la sensación de que este diario obviamente avalaba el golpe de Estado, lo apoyaba abiertamente, y por eso algunos consideran que efectivamente Beltrán estuvo, entre otros personajes, pudo de diferentes maneras pues apoyar esta ruptura del régimen democrático. Claro, obviamente en un contexto que era muy complicado, muy polarizado, porque el APRA pues había incurrido otra vez en hechos violentos, y el gobierno pues daba la imagen de que no podía controlar la situación. Bueno, eso ocurrió entonces en el año 48, y finalmente, bueno, se produce este golpe de Estado y se inicia una dictadura que durará 8 años, encabezada por el general Odría. Ahora, ustedes dirán, bueno, entonces el señor Beltrán apoyó a Odría, y bueno, obviamente me imagino que después de cuando ya Odría gobernó, a Beltrán le fue muy bien, pero no fue así, porque si bien es cierto, en un primer momento Beltrán apoyó a Odría en su gobierno, pero luego las cosas cambiaron, y las cosas cambiaron porque Odría empezó a gobernar con un estilo populista, y esto pues no le va a gustar, o en todo caso no va a ser, va a generar ya las críticas de Beltrán, y también obviamente del diario La Prensa, y ya en los años 50, durante el gobierno de Odría, este diario se va a convertir también en un opositor a este régimen, al régimen del general Odría. Ahora, La Prensa es un diario muy interesante, a aquellos que les interese la historia del periodismo, ¿no? Es un diario que en los años 50 va a iniciar una gran renovación en la prensa del país, sobre todo convocando a jóvenes estudiantes de la Universidad de San Marcos para que, como los principales referentes periodistas de este medio, ¿no? Hace unas cuantas semanas, ¿no?, falleció Arturo Salazar Larraín, uno de los más notables periodistas que ha tenido el país durante varias décadas, y él fue uno de los miembros de esta nueva generación de hombres de prensa que apareció en este diario en los años 50, junto a otros más, Enrique Chirino Soto, Juan Segarra Russo, y otros tantos que, como dije, iniciaron una renovación en el periodismo nacional. Entonces, en los años 50, este era un diario muy importante, al mismo nivel que El Comercio, y en 1955, sobre todo ya cuando terminaba el gobierno de Odría, La Prensa va a encabezar, ¿no?, va a liderar la oposición a Odría, y sobre todo evitar que éste pudiera querer permanecer en el poder. Y bueno, serán pues meses bastante complicados, ¿no? Estamos hablando de un gobierno que no dudaba en utilizar la fuerza para inclusive perseguir, encarcelar a hombres de prensa. Y eso ocurrió. En febrero del año 1956, el diario La Prensa, ¿no? De Pedro Beltrán, publicó un manifiesto de un general del ejército, un general llamado Marcial Merino, que en Iquitos, bueno, en estas épocas esto era muy común a veces, este general en Iquitos se había levantado contra el gobierno de Odría y había publicado un manifiesto en donde decía que su levantamiento tenía el objetivo de que hubiese elecciones libres y que Odría dejara el poder, porque obviamente lo había gobernado de una manera, obviamente, como un dictador. Bueno, el diario La Prensa publica este comunicado de este general que se levantó en Iquitos,
Y la reacción del gobierno de Odría fue tremenda, fue pues acusar al diario La Prensa de incitar a la subversión en el país y ordenó inmediatamente que el diario fuera, que la fuerza pública ingresara al diario La Prensa y que se detuvieran a periodistas. Vamos a ver en este momento, ustedes pueden ver aquí esta imagen que les estoy mostrando. Bueno, en la parte izquierda ven ustedes, ¿no?, cómo los periodistas de este diario, en su local que estaba ahí en la calle Baquíjano, en el Jirón de la Unión, en el centro de Lima, pusieron una pizarra que decía, ¿no?, La Prensa y Última Hora, que era otro diario que era parte de este grupo, han sido clausurados y hay más de 30 detenidos en el Panóptico. El Panóptico era la cárcel de la ciudad. ¿Okay? Algunos, los más jóvenes obviamente no saben, el Panóptico era la cárcel de la ciudad que está ubicado muy cerca de allí, donde actualmente está el Hotel Sheraton, ¿no?, donde actualmente está este hotel, ahí en los inicios, en el Paseo de los Héroes Navales, ahí estaba la cárcel de la ciudad que era conocida como el Panóptico, y que había sido construida en el siglo XIX, era muy antigua. Bueno, entonces este aviso, ¿y qué ocurrió? Que efectivamente efectivos, ¿no?, de la policía ingresaron al diario por los techos inclusive, para clausurar este diario y para detener a los periodistas. Y a pesar de que trataron de ofrecer resistencia, finalmente lo hicieron, y Pedro Beltrán y creo que más de 10 periodistas del diario de La Prensa fueron detenidos y fueron llevados al Frontón, a esta isla que está, ¿no?, en nuestras costas frente al Callao, donde antes ahí funcionaban también una cárcel, donde generalmente ahí se enviaban a presos políticos, ¿ok? Y Beltrán y muchos de sus periodistas fueron detenidos y fueron enviados ahí. Entonces estuvieron presos durante más o menos 2, 3 semanas, y después de ello finalmente fueron liberados, ¿no? Pero para que vean ustedes entonces cómo efectivamente el rol que tenía la prensa en esta época podía llevar inclusive a hechos de ese tipo. Ahora, a la derecha ven ustedes un diario justamente de esta misma época, que se llamaba En Marcha, y que era un poco el diario, el vocero del gobierno de Odría, ¿no? ¿Qué decía este diario, ¿no? Se confirma nuestra denuncia del plan subversivo de la coalición, que era un movimiento político opositor a Odría, y el diario obviamente hacía alusión, este diario oficialista, de que había un plan subversivo y que diarios como La Prensa y personajes como Beltrán fueron parte de esta suerte pues de plan y esta suerte de componenda para subvertir el orden y para tratar de derribar al gobierno de Odría. Entonces, en fin, es otro ejemplo de cómo la prensa jugó un rol muy importante en estos años en las luchas políticas, ¿no? Inclusive siendo detenidos, llevados y siendo inclusive encarcelados durante, bueno, en este caso durante casi 2 semanas. ¿Sí? Bueno, quiero terminar esta presentación con unas breves conclusiones. Porque de lo que un poco he venido comentando y detallando con estas imágenes, creo que podemos sacar algunas ideas interesantes. Sobre todo cuando surja esta idea de comparar, ¿no? Es decir, el rol que tuvo la prensa en estos años con el que puede tener ahora. Y lo primero que podríamos decir es que los debates, las discusiones que se daban en los medios en estos años se daban en relación a visiones totalitarias, es decir, a ideas que pretendían explicar diversos aspectos de la realidad del país. Y es una característica muy interesante, ¿no? Por varios factores, ¿no? Lo que he mencionado, la influencia del contexto internacional, el peso que tenían las ideologías en los propios actores políticos. Hoy esto ha cambiado. Hoy en día los debates ya no son sobre estas visiones más totalizadoras. Los debates se dan sobre temas más concretos. Por ejemplo, ¿no? Desde hace un tiempo tenemos debates sobre temas como la ideología de género o debates sobre, en fin, temas más, diríamos, delimitados. Ya los debates no se dan sobre estas visiones más globales, más integradoras,
que sí es algo que se dio en estos años. Luego también los interlocutores. En estos años, claramente los partidos políticos eran los principales interlocutores en los debates ideológicos y políticos que se daban también a través de los medios. Hoy en día ya no ocurre así, que obviamente es parte de la debilidad, de la ausencia de partidos políticos que tenemos. Hoy en día los debates se dan a través de las redes sociales y a través de colectivos o de ONGs. Los partidos políticos hoy ya no tienen esa capacidad de convocatoria y de poder liderar un debate político o ideológico. Hoy en día los debates se dan ya a través de otro tipo de actores. Y finalmente, la ideologización de los medios, ¿no? Es claro que en estos años los diarios asumían diferentes posturas, se identificaban con ciertas posturas ideológicas y políticas, y hemos visto los ejemplos, ¿ok?, de los diarios partidarios, del caso de la prensa y Pedro Beltrán, o el diario El Comercio también, que durante esta etapa entonces va a tener marcadas actitudes, por ejemplo, contra el APRA, o en el caso de la prensa y de Pedro Beltrán, defendiendo ideas liberales, ¿no? Entonces, esa ideologización de los medios periodísticos es algo que hoy día tampoco ya se presenta mucho, o vemos en menor medida. Muy bien. Bueno, era un poquito lo que quería entonces presentar hoy día en esta charla sobre esta relación entre prensa y política. Y bueno, ahora simplemente ya me interesaría, bueno, a partir también de lo que pueda comentar Enrique, responder si es que ha habido algunas preguntas, inquietudes o comentarios en base a lo que he presentado. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Estamos muy a gusto de haber escuchado toda una síntesis de estos años tan violentos. Careta siempre publicaba que los 50 eran los apachurrantes años 50, ¿no? Porque ellos veían la parte más, digamos, jocosa, ¿no?, que ocurría en esa época, pero tú nos has mostrado la parte interesante, histórica, violenta y el tránsito de los partidos políticos. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Si no hubiese, estamos muy agradecidos por tu conferencia. Ha sido muy sintética porque has resumido todos grandes temas que hoy día también nos chocan, ¿no? Política y prensa. Y también voy a abrir por favor el chat, invito a si alguien tiene alguna pregunta para el profesor, ¿no? Buenas noches, ¿no? Solamente nos saludan. Sí, hay una pregunta. ¿Cómo entendían los periodistas al comunismo y por qué le achacan al APRA ser comunista? Muy bien, sí, justo estaba viendo la pregunta. En realidad, claro, es interesante el tema del APRA, ¿no? En los años 30, para referirse al APRA, muchos hablaban de aprocomunismo. Ahora, el APRA, claro, la ideología original del APRA tenía una influencia del marxismo, ¿okay? Eso es evidente, pero desde un primer momento hubo diferencias entre el APRA y el comunismo, ¿no? Inclusive entre el propio Ayala-Torre y Mariátegui hubo una suerte de distanciamiento porque hay diferencias ideológicas, programáticas y luego también políticas inclusive. Ahora, ¿por qué se le achacaba al APRA ser comunista? Bueno, obviamente esto vino desde el otro lado, desde el lado de la oligarquía y el ejército, para los cuales era obviamente rentable, reditable en términos políticos, asimilar al APRA con el comunismo. Claro, el Partido Comunista no era un partido que tenía gran apoyo en los sectores populares, era un partido muy pequeño, el APRA sí lo tenía. Entonces, en realidad, para la oligarquía y para el ejército, la mayor amenaza que había no era el comunismo, sino era el APRA. Entonces, una manera de poder estigmatizar al APRA era asociándolo al comunismo, aunque hubiesen diferencias ideológicas claras, que las hubo desde un inicio, y que continuaron obviamente en los años siguientes. El APRA trató de desmarcarse también del comunismo desde los años 30, pero obviamente no lo hicieron con mucho éxito, definitivamente. Entonces, ahora, ¿cómo entendían los periodistas el comunismo, no? Depende, obviamente, ¿no? Algunos, obviamente, veían al comunismo como una amenaza, como una suerte de ideología que originaba violencia y caos, y por lo tanto debía ser rechazada. Otros, obviamente, sí tenían mayor interés en estas ideas, ¿ok?
pero de alguna manera el APRA va a ser el partido que va a ser estigmatizado con esto, ¿no? Y eso, bueno, en parte va a ser la causa también de que sean perseguidos, ¿no? Y de todo el tema que ya un poco he venido comentando, ¿no? Sobre este partido. Mira, tenemos más preguntas y quisiera yo terminar con esta pregunta que te hacen: ¿qué libros recomienda para profundizar más esos temas? Te estamos muy agradecidos, Emilio, verdaderamente ha sido un gusto tenerte. Invito a todos nuestros estudiantes que mañana tenemos otra conferencia, también de otro historiador y también con temas muy parecidos como el origen del fútbol en las clases populares, ¿no? O sea, como ves, sin querer hemos coincidido en épocas y hemos coincidido en temas. Te dejo entonces, ¿qué bibliografía nos dices? Y con eso terminaríamos. Adelante, e invitamos al día de mañana a la misma hora. A ver, sí, muchas gracias. Bueno, quisiera un poquito para ir terminando, agradecer, ¿no?, la invitación a esta presentación. Y sobre la bibliografía, pues me parece interesante para aquellos que de repente están en la carrera de periodismo, ¿no? Hay un libro muy bueno que es una historia de la prensa de Juan Gargurevich, que es un libro que ya, bueno, tiene publicado hace varios años, pero que hace un buen resumen de los principales medios que surgieron en toda esta etapa y, en fin, muchos datos interesantes. Luego también hay un libro que yo publiqué con Jorge Locio, un colega mío, historiador también, que es el que tú mencionabas, ¿no? Prensa, conspiraciones y elecciones, que de alguna manera también trata esos temas de manera más amplia, ¿no? El libro, bueno, todavía se puede encontrar en algunas librerías, lo pueden adquirir o consultar también, de repente lo tienen en la biblioteca. Entonces también eso. Y también hay obviamente muchos libros ya vinculados a aspectos mucho más, aspectos colaterales, ¿no? Está, por ejemplo, el libro hay libros sobre Pedro Beltrán, ¿no? Hay algunos libros, hay uno que es inclusive hace una selección de sus escritos, ¿no? Que sería interesante ocultarlo, si a alguien le interesa más la figura de Beltrán, ¿no? Concretamente. Y algunos libros sobre ya más datos más generales, ¿no? Basadre siempre es una fuente importante, ¿no? Para entender muchos temas de esta época. Yo creo que con eso, bueno, hay algunos títulos que podrían servir para un tema que es muy interesante, ¿no? La relación entre prensa y política, que siempre es un tema de mucha gravitación y que siempre genera comentarios, ¿no? Y debate, efectivamente. Así es. Muchas gracias, Emilio. Gracias a todos ustedes. Y ojalá podamos contar contigo en algún momento, porque te conocemos, sabemos de lo serio que eres y eres investigador además. O sea, todo lo que has hablado ha sido de tu libro, que también lo recomendamos vivamente y que está en nuestra biblioteca. Muchas gracias, Emilio. Gracias a todos ustedes. Es Actualidad, ¿no? Es los días miércoles y los días jueves culturales. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Mónica, y también a Hassan, que nos ha ayudado con la tecnología. Nuevamente, a ti, Emilio, un reconocimiento y un aplauso virtual, porque no hay aplausos verdaderos. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Emilio. Muchas gracias.